vinculada con el asunto de servicios públicos y desarrollo económico local, lo cual da para quizá unos 5 seminarios de este tema. Quisiera empezar con Aristóteles, quien decía que la amistad es una virtud o algo acompañado de virtud y además es lo más necesario para la vida. En efecto, sin ella nadie quiere vivir, aunque tuviera otros bienes, incluso los que poseen riquezas. Autoridad o poder parece necesitar sobre todo de amigos, diríamos ahora también, y de amigas. En la pobreza y en las demás desgracias consideramos a los amigos como el único refugio. La amistad también parece mantener unidas las ciudades. Los legisladores se afanan más por ella que por la justicia. En efecto, la concordia parece ser algo semejante a la amistad. Y a ella se aspira sobre todo, y en cambio procuran principalmente impulsar la discordia, que es enemistad. Y cuando los hombres son amigos, ninguna necesidad hay de justicia, pero aun siendo justos, sí necesitan de la amistad. Y parece que son los justos los que son más capaces de amistad. Esto nos permite a nosotros reflexionar la ética vinculada con la cuestión del capital social que está en los territorios, que está en las comunidades. Recientemente se está discutiendo la ley de ordenamiento territorial en la República Dominicana como un instrumento importante para el desarrollo económico local. Pero a veces uno se pregunta hasta qué punto la ley per se vale la pena tenerla si no hay un empoderamiento ciudadano de prácticas, costumbres, si no se sale del estado anómico en que nos encontramos. Y eso lo vamos a ver a continuación. La fuente que dan o pueden dar lugar a la formación de capital social son las familias, las asociaciones, los vínculos informales, los vínculos en el lugar de trabajo y el Estado. Nosotros regularmente analizamos el Estado, el gobierno, los servicios, el presupuesto, la planificación estratégica, la sociedad civil, y regularmente no asumimos el reto de vincular eso con la familia, con la asociación, con la cultura que está en el territorio, con los vínculos informales que a través del proceso histórico adquieren un carácter formal. Los vínculos en los lugares de trabajo. Nosotros estamos más en el trabajo que en la familia. Duramos 8 horas en el trabajo y los que son adictos al trabajo duran 12 y 14 y apenas van a dormir a su casa. Entonces, el vínculo de trabajo es fundamental en esa construcción del capital social. Y esto constituye los espacios de construcción de la ética. Han habido dos corrientes de pensamiento sobre el tema de la ética. Hay una corriente filosófica histórica que tiene que ver con lo planteado como el estudio del bien y el mal, que es la que más nos han acostumbrado, y sus relaciones con la moral y el comportamiento humano. No obstante, en la modernidad hay una concepción diferente que tiene que ver con la visión sociológica, antropológica de como el conjunto de costumbres, normas que dirigen o valoran el comportamiento humano en una comunidad. Es decir, la ética, ya más allá de los aspectos del individuo como tal, adquiere un carácter más colectivo. Aquí hay una consideración de Bernardo Quispe sobre ética y desarrollo, donde él dice que en países desarrollados como Noruega, Finlandia, Canadá y Holanda existe una cultura de valores bien cimentada desde el ámbito familiar y comunitario, razón por la que predomina una actitud de rechazo a las grandes desigualdades y de apoyo tanto a la igualdad de oportunidades como a la equidad. El éxito radica en el capital social existente en esta sociedad. Un asunto
el capital social adquiere un carácter más global, porque a la medida que el capital social va desarrollándose en determinadas comunidades, va convirtiéndose en referente, va adquiriendo un carácter mucho más trascendente. En el caso nuestro existe mucho capital social, pero el capital social no está articulado a políticas públicas. El comportamiento nuestro en las vías públicas, en el ámbito de la movilidad urbana, es diferente cuando un dominicano o una dominicana visita Europa o Estados Unidos. Nosotros conducimos mejor nuestros carros en Estados Unidos que en República Dominicana. Nosotros conducimos mejor nuestro carro en Europa que en República Dominicana. ¿Y por qué? Si es la misma persona. Capital social, tradición, costumbre. No solamente es la norma, hay una ética también de la responsabilidad social, de la cortesía. Y reitero que no son temas que los abordamos regularmente en política pública. La rentabilidad económica de la ética, la honestidad, compromiso, cumplimiento en deberes y derechos, reciprocidad, se hace efectiva en la cooperación entre grupos. Muchos de los que estamos aquí y muchas cumplimos con deberes, cumplimos con derechos, tenemos responsabilidades, tenemos valores de honestidad, pero eso no necesariamente corresponde a la construcción colectiva del dominicano. Y ese es un gran desafío, que muchas veces escuchamos, tenemos políticos buenos, pero también tenemos políticos malos. O no, primero se dice, sí, es verdad, tenemos muchos políticos malos, pero hay algunos buenos. Pero hay más buenos que malos. Pero lo más relevante, en opinión pública, son los malos. Entonces, las buenas prácticas es necesaria difundirlas. Pero regularmente estamos concentrados en la difusión de las malas prácticas, que pasa mucho con los gobiernos locales en República Dominicana, algunos gobiernos locales que tienen muy buenas prácticas, pero los reportes que da Cámara de Cuentas, que salen a la luz pública, son de las malas prácticas. Tantos ayuntamientos no cumplieron con los informes trimestrales y anuales, ¿no? Pero dime cuántos cumplieron. Hazme un acto público de reconocimiento a los que cumplieron, ¿sí? Para irradiar prácticas positivas en la sociedad. La vinculación de la ética con el capital social crea valor al individuo y al colectivo, como lo hace el capital físico y humano. Tenemos que valorar el capital social como el capital humano, las capacidades que tienen los individuos para explotar oportunidades en el territorio que tienen. El desarrollo económico local, que es otro tema, como decía al principio, a abordar. Los gobiernos locales tienen la responsabilidad de dinamizar el desarrollo económico local y producir una ruptura con la concepción de inversión en el territorio para cumplir con medios más que con fines. Hago inversión en infraestructura y hago la fiesta por la infraestructura, pero la fiesta hay que hacerla con el fin que cumple esa infraestructura. Puedo comprar todos los autobuses, miles y miles de autobuses, para mejorar el tema de movilidad urbana, y lo hemos hecho. Pero el sistema de tránsito y movilidad urbana es crítico. Nosotros rompemos récord en accidentes de tránsito a nivel mundial. El último registro dice que somos
segundo, el tercer país del mundo donde más accidentes de tránsito hay. Y hemos hecho inversiones voluminosas de miles de millones de dólares en tránsito y movilidad urbana. Pero no hemos avanzado en invertir recursos en capital, en fortalecer el capital social. Hay que crear un entorno adecuado para la instalación de actividades económicas. Es un desafío que tienen los gobiernos locales. Servicios esenciales como el agua, energía, recolección de residuos, mantenimiento del camino, transporte, servicios bancarios, servicios de crédito, asistencia técnica, micro y medianas empresas, servicios de información son fundamentales para incentivar la inversión. No se puede ir a Bánica, una empresa, a instalarse si no existen estas condiciones para la empresa. Ese desarrollo económico tiene necesariamente que, para que haya desarrollo económico, tiene que haber condiciones en materia de servicios. Y ahí el gobierno local tiene un papel que jugar, pero también en articulación con el gobierno nacional, con el sector privado, con la sociedad civil. 4 patas en una mesa. Gobierno local, gobierno central, sector privado, sociedad civil. Y en sus diferentes manifestaciones apostar por el desarrollo local. Los valores morales potencian el comercio. Y esto lo dice Ricardo. Lo dijo en el 1704. Miren que estoy trayendo texto hacia allá atrás para que observemos que el asunto no es nuevo, que no es de modernidad. Es un continuum histórico. Dice, el comercio une a los hombres entre sí a través de la utilidad mutua, a través del comercio. El hombre aprende a deliberar, a ser honesto, a adquirir modales, a ser prudente y reservado, tanto en el habla como en la actuación, al captar la necesidad de ser inteligente y honesto para triunfar. Huye de los vicios, o por lo menos su comportamiento muestra decencia y seriedad, a fin de no levantar ninguna valoración adversa de sus conocidos presentes y futuros. Juicio ético del mundo de los negocios. Del mundo de los negocios. Entonces tenemos que las virtudes éticas, tales como la amabilidad, la sinceridad y la reciprocidad, son esenciales para que exista capital social. Por lo tanto, el caos, por ejemplo, la movilidad urbana, tiene un alto componente en los déficits de virtud de las éticas. Si, como dice este chico que escribe el Club de los Pendejos, Pablo Marquín, es decir, yo soy el que respeto el paso a los demás, el que respeto el cambio de luces. Yo soy el que cruzo en verde el semáforo. Hay una proporción que no cruza en verde, una proporción que acelera en amarillo, y otra proporción que entra en rojo. Y tiene que ver con el asunto, señores, de amabilidad. Si yo soy el amable, ¿cómo yo puedo construir una cultura de amabilidad? Yo soy recíproco. La reciprocidad. Si aquel es amable, yo tengo que ser recíproco con la amabilidad. Tengo que devolver el ser amable. Y en el campo de la política y de los negocios también está el tema de la sinceridad como esencial. Entonces, estas son las dimensiones del capital social. Los desafíos éticos para potenciar el desarrollo económico local. Algunos aspectos para América Latina, también para el caso dominicano. Hay una situación de riesgo en que vive un alto porcentaje de niños. El Estado tiene una responsabilidad con lo que estamos planteando acá. Y lo mismo que todo el tejido social y político, cultural.
cultural, etc. La desnutrición, muerte por hambre y por enfermedades prevenibles ligadas a la pobreza, escaso acceso a la educación básica, el trabajo infantil, son algunos de los fenómenos sociales que afectan mayormente a este sector de la población. La familia, a la cual se percibe en peligro debido a la fractura que sufre durante los últimos años, como consecuencia de grave deterioro económico que han tenido los países de la región. El ascenso de la pobreza y la desocupación prolongada constituyen una grave amenaza para esta institución que hoy se sabe es decisiva en la vida y que tiene un gran peso en el desempeño institucional y macroeconómico de los países, pues de ella depende el equilibrio emocional, el desarrollo afectivo y psicológico, la formación de valores, la adquisición de una cultura de salud, etc. Es decir, se han hecho estudios, y en sociología lo hemos visto mucho, de cómo el deterioro de la institución familiar influye en sostener o elevar los índices de delincuencia en América Latina. ¿Quién invierte en fortalecimiento de esa institución? De la familia. ¿O cómo se debe invertir en fortalecer la institución familiar? Esos son desafíos. Los niños de la calle representan otros retos para vencer y lograr el desarrollo. Su presencia en la calle y en las ciudades se ha intensificado. Y hoy no ha habido realmente esfuerzo para revertir esta situación. Hay una marcada ausencia de políticas públicas integrales que atiendan el problema. La desigualdad y la corrupción son otros de los desafíos y aún más constituyen el sello característico de todos los países latinoamericanos. Diversas investigaciones recientes demuestran que existe una alta correlación entre ambos fenómenos y que en su reproducción hay un círculo perverso en el cual se refuerzan mutuamente. El tema de la corrupción es un desafío ético. ¿Cuánto es el costo de la corrupción en América Latina? ¿Cuánto es el costo de la corrupción en nuestros países? ¿Cómo la corrupción produce desigualdad? Y la corrupción no es un acto exclusivo del Estado. Mientras más capital social y mientras más valores éticos, los niveles de corrupción son menores. Pues tenemos la marginalidad rural, el desarrollo de voluntariado, que esto también lo plantea Klinsberg, el desarrollo en países desarrollados. Tal actividad produce entre 5 y 10% del Producto Bruto Nacional. En América Latina está notablemente desvalorizada. La actividad voluntaria es producto de valores éticos y de la conciencia ciudadana que al combinarse con la actividad gubernamental puede complementar política pública y más aún ayudar a su efectividad. ¿Cuánto se invierte en defensa civil, donde hay un gran voluntariado? En los cuerpos de bomberos. ¿Qué estamos nosotros haciendo con los dominicanos que vienen de retirada de Estados Unidos y de Europa, que están en disposición de incorporarse al proceso? Y a mí me consta donde yo vivo. Yo como presidente de Junta de Vecinos en mi urbanización, las personas que más trabajan conmigo son los retirados. Y yo lo ubiqué. Son los que pueden ir a las oficinas públicas a hacer demandas, son los que pueden ir a los medios a hablar, porque no están en los centros de trabajo. Defensa civil, la inversión que se hace en defensa civil es muy mínima. Y en cuerpo de bomberos, muy mínima. Bomberos que ganan 3.000 pesos mensual. 4.000 pesos mensual. Tenemos también la responsabilidad social e empresarial, concepto por el cual las empresas deciden contribuir voluntariamente a mejorar la sociedad, a preservar el medio ambiente. Países europeos y norteamericanos la están promoviendo a través de diversos incentivos para las empresas y de programas académicos
Nosotros tenemos que forrar esa práctica en el empresariado, que comprendan, eso más hacia adelante lo digo, que el gobierno local no solamente es un ente de recaudación. El gobierno local es un agente de desarrollo y es un agente de desarrollo económico local. Las remesas migratorias nos enseñan a nosotros que es necesario recuperar urgentemente el tema de la solidaridad. El hecho de los salvadoreños, los guatemaltecos, los mexicanos de todas las naciones, enviar recursos mes tras mes a su familia es una actitud de solidaridad que es necesario acumular. Que anteriormente el expositor abordó el tema de sociedad civil, sector empresarial y la familia para contribuir a acciones a favor del desarrollo humano. La asociación público-privado, lo que decíamos, superar la visión privada sobre el papel de los gobiernos locales como entidades de recaudación, estrechar lazos de confianza para el impulso de políticas de inversión compartida en desarrollo económico. Las mancomunidades constituyen una gran oportunidad para la asociación público-privado. República Dominicana todavía no ha iniciado estrategia para el diseño de creación de mancomunidades para constituir empresa mixta. Tenemos mancomunidades con funcionamiento muy precario, pero son de gobiernos locales de manera exclusiva. También tenemos el tema de la contraurbanización. Expresada en la falta de control del crecimiento de la ciudad. La ciudad crece vertical y horizontalmente. El crecimiento de la ciudad va acompañado de la producción de nuevos servicios, para lo que se instala en esos espacios. El ordenamiento territorial sigue siendo una utopía. Podemos disponer de normas y reglas, pero sin capital social y ética pública quedaría en el papel. Yo tengo serias preocupaciones con el tema de que estamos apostando por la ley de ordenamiento territorial, lo cual es incorrecto. Mi preocupación va hasta qué punto la ley per se es suficiente. Porque su principal enemigo, en el caso de la contraurbanización, son las prácticas de soborno, planificación urbana, en tribunales y empresas privadas. Hay una triada que opera en la ciudad y la están desvertebrando, o en la ciudad la están desvertebrando. Entonces, si yo tengo ordenamiento territorial, tengo reglas de densidad, normativas de densidad para controlar el crecimiento vertical, pero sí las entidades del gobierno local, las constructoras o desconstructoras en muchos casos, y los tribunales están de acuerdo en producir un rompimiento con estas normativas, entonces viene el fenómeno de la contraurbanización, que implica sostenibilidad ambiental, el tema de tránsito y movilidad y un conjunto de servicios públicos. Ese es un gran problema que tenemos en los centros urbanos en República Dominicana. La operatividad de carteles con práctica de soborno produce una desvertebración de la ciudad y por efecto generan problemas en gestión de riesgo. Se está construyendo sin utilizar técnicas constructivas sismo resistentes. Y
nosotros somos un país con grados considerables de vulnerabilidad al sismo. Y en algunas regiones a tsunami. En Puerto Plata hay una experiencia muy buena que implementó el PNUD junto con el COE, entidades de sociedad civil, entidades de socorro, donde prepararon cientos y tantos constructores, maestros constructores en técnicas sismo resistentes, y ellos están empleando la técnica sismo resistente. El fenómeno, el terremoto de Haití, debe ser, a nosotros ya se nos olvidó que en Haití hubo un terremoto. En ese momento se hicieron todos los seminarios, todas las discusiones sobre el tema sismo resistente, pero el problema continúa. Entonces, la práctica que tiene que ver con el tema de riesgo, igualdad de oportunidades para grupos vulnerables, la ciudad que debe fomentar, por ejemplo, los derechos de la discapacidad, de las personas con alguna discapacidad. Nuestras ciudades están plagadas de barreras arquitectónicas, las edificaciones no son para personas, no tienen las condiciones para personas, para envejecientes. Los grupos LGBT no tienen espacios públicos. Las minorías étnicas discriminadas no tienen espacio público tampoco. Entonces, el tema de igualdad de oportunidades en la ciudad está siendo afectada, y volvemos ahí al tema de la ética y el tema de los valores. ¿Hasta qué punto somos tolerantes a la diversidad étnica, a la diversidad sexual? ¿Hasta qué punto abrimos espacio a minorías? ¿Hasta qué punto hay incentivos para la inversión realmente en desarrollo económico local? Si la ciudad no se construye en función de una visión de desarrollo económico local, y esta visión se construye en función de igualdad de oportunidades, en función de generar empleo, que es el motor del desarrollo económico local, si la ciudad no se construye bajo un esquema de sostenibilidad ambiental, bajo un esquema de gestión de riesgo favorable a los grupos más excluidos, entonces la ciudad va a tener mucha dificultad. Pero tenemos que montarnos una nueva ética en explotar el capital social. Así que muchísimas gracias, señor